Es un gusto, mis queridos amigos y hermanos, el saludarles una vez más. Es un gusto el volver a encontrarnos para iniciar el estudio de nuestra lección de escuela sabática. Bienvenidos a Lecciones de Vida, el espacio, el momento donde nos encontramos para estudiar la palabra de nuestro Señor. Bien, damos gracias a Dios porque Él hasta aquí nos ha ayudado, nos ha bendecido y nos dirige. Bien, ahora tenemos un nuevo formato, ya usted va a ir acostumbrándose a esta nueva forma de estudio, pero lo importante de todo es que seguimos aquí, juntos, con la ayuda del Señor y con la dirección del Espíritu Santo. Bienvenidos entonces a Lecciones de Vida. Recuerde que llegamos a ustedes gracias a la bendición de Dios y con el apoyo de nuestros hermanos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Quiero saludar de manera muy especial a mis queridos amigos y hermanos de Plenitud 104.1 FM en Puerto Ayacucho, Estado Amazonas. Que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga grandemente. Gracias por estar allí. Gracias por sintonizarnos. Reciban un gran abrazo de la familia de Vida y también reciban un gran abrazo de un servidor. Gracias por estar allí. Gracias por estar con nosotros. En Vida 104.1 FM, debemos identificar también nuestra radio. Allí en la dirección general está nuestra hermana y amiga Andreina Muñoz y en el control técnico nuestro amigo y hermano Alan Tovar. Y quien les habla un servidor, su amigo y hermano Dani Zambrano. Bienvenidos entonces a Lecciones de Vida. Un feliz día para todos ustedes, que el Señor me les bendiga, una feliz semana. Y vamos a iniciar entonces como debe de ser. ¿Qué tal si les parece? Antes de iniciar con todo, vamos entonces a orar. Querido Señor que estás en los cielos, gracias te damos por tu amor, gracias por tu bondad y tu misericordia. Alabado y glorificado sea tu nombre. Pedimos, Señor, tu bendición en este momento y al estudiar tu palabra pedimos que seas tú hablando a nuestras vidas y a nuestros corazones. Perdona, Señor, nuestros pecados. Te lo pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. La lección que nos ha de ocupar en esta semana es la lección número 3, un comienzo difícil. El versículo de memoria lo encontramos allí en Éxodo 5, versículos número 1 y 2. Dice lo siguiente: Después Moisés y Aarón se presentaron ante Faraón y le dijeron: El Señor, el Dios de Israel, dice así: Deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿Quién es el Señor para que yo obedezca su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco al Señor, ni tampoco dejaré ir a Israel. Creo que con este versículo es claro lo que ya está empezando allí, lo que tienen que enfrentar Moisés y Aarón y el pueblo del Señor. Un corazón duro, un corazón egoísta, un hombre altanero, orgulloso, que se creía incluso superior a todos. Pero vamos a ver cada detalle interesante de lo que va a ocurrir durante este momento especial que nos va a abarcar el capítulo número 5. Déjenme chequear por un momento, y también parte del capítulo número 6. No olvide, mi querido amigo y hermano, antes de continuar, la lectura de Reavivados por su palabra. Voy a darles el sábado y también voy a darles la del domingo. El sábado 12 de julio nos corresponde Éxodo 37 y por ende el domingo 13 de julio nos corresponde Éxodo 38. Así que sigamos adelante con este estudio. Bien. Muchos piensan que servir al Señor es algo que puede ser fácil. Y no me malinterprete. Es verdad que cuando estamos con el Señor, es verdad que cuando el Señor está en nuestras vidas, es verdad que cuando hemos aceptado a Cristo, tenemos esperanza. Tenemos esperanza de salvación. Tenemos esperanza de vida eterna. Tenemos promesas maravillosas y promesas verdaderas. Pero fíjense que de una u otra manera, todos pasamos por alguna situación difícil. Entonces, muchos llegan a pensar que aceptar a Cristo, creer en Cristo, siempre trae consigo felicidad, prosperidad y éxito. Pero sin embargo, eso no es necesariamente así.
Y la Biblia lo muestra en muchos ejemplos y en muchos casos. A veces aparecen muchos obstáculos y nuevas dificultades. Y esto en muchos casos, mis queridos hermanos y amigos, puede resultar muy frustrante y suscita preguntas que no siempre tienen respuestas sencillas o al parecer ninguna. Quienes confían en Dios debemos de enfrentar numerosas pruebas. Sin embargo, cuando perseveramos, Dios nos provee soluciones en el momento correcto y en sus términos. Sus caminos pueden entrar en conflicto con nuestras expectativas de soluciones rápidas o instantáneas, pero debemos aprender a confiar en Él a pesar de todo. El tema de esta semana, nos comenta el autor, es la orden dada a Moisés de sacar de Egipto al pueblo de Dios. Un llamado que creo que ya hemos entendido que para Moisés no podía ser más claro, ya que incluyó milagros y la comunicación verbal directa de Dios, diciéndole exactamente qué quería que hiciera. Ahora, el trabajo tenía que haber sido fácil, porque era Dios el que lo estaba enviando. Era Moisés. Pero fue así. Creo que debemos de meternos entonces en lo que nos presenta la palabra del Señor. Entonces tenemos un título bien interesante, porque el título nos habla de un comienzo difícil. Cuando Moisés intuía que iba a ser fácil, pues pareciera que las cosas no eran así. Se volvió difícil para que Faraón permitiese que Israel saliese de Egipto. Tampoco parecía lógico que dejasen ir libres sin más a tal cantidad de personas útiles que realizaban trabajos que los egipcios no querían hacer. Así que las esperanzas del pueblo estaban en los milagros que obligarían al faraón a responder afirmativamente a su petición. La petición se hizo y de momento fue rechazada. Y hubo represalias, y Moisés no hizo nada milagroso. Y todos se decepcionaron. Antes de que seamos librados, apreciados hermanos, del poder del pecado y del poder satánico, necesitamos ser librados interiormente. Y quiero hacer este comentario porque definitivamente el Señor permite muchas veces las pruebas. Permite muchas veces las pruebas para sacar aquello que no está bien en nuestro corazón. Es decir, debemos de ser purificados. ¿Lo entendemos? Vamos a ubicarnos en la Biblia. Vamos al capítulo número 5 del libro de Éxodo y vamos a leer los primeros versículos que nos ocupan hoy. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Hagamos nosotros un poco de historia. Vamos a hacer un poco de historia. Vea lo que se nos está presentando. Moisés desciende a Egipto, se presenta allí ante Faraón, el Todopoderoso, y con mucha humildad va con Aarón, y Aarón, como dijo el Señor, Aarón era el que iba a hablar, y Aarón entonces les dice: mira, de parte de Jehová, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es el Señor para que yo obedezca su voz y deje de ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, yo no conozco a su Señor, y tampoco dejaré ir a Israel. 40 años sin estar en Egipto. 40 años sin pisar Egipto, y ahora Moisés vuelve de nuevo a entrar en el palacio. Quizás era el año 1450 a.C. En ese contexto se encontraba en el trono de Egipto Tutmosis III. Y allí llegó con Faraón y lo confrontaron con el mandato de Dios: deja ir a mi pueblo, para que mi pueblo adore. Me imagino que el Faraón se quedó quizás por algún momento pensando, es válido pensar eso, ¿no? Se quedó pensando allí, pero automáticamente dijo no. Fue un no rotundo, un no que negaba al Señor, un no que negaba quién es Dios, un no que definitivamente les dijo no. Ahora fíjense el detalle.
Han pasado 40 años. Las generaciones que dejó Moisés, quizás muchos habían muerto, se levantó una nueva generación y ellos vienen entonces sufriendo. Ya han pasado, recuerde que fueron 40 años en Egipto, él huyó, ya estaban esclavos, luego pasó 40 años más, ya son 80 años, ya quizás las esperanzas de los israelitas habían desfallecido, ya quizás la gente se olvidó, las nuevas generaciones se olvidaron, y los que los pisoteaban y los que los perseguían entonces se burlaban de ellos, se burlaban hasta del mismo Dios de ellos. Y esto pues trajo desánimo terrible. Habían pasado todo ese tiempo y ahora por ese Moisés, que quizás muchos llegaron a pensar que estaba muerto, y aparece ahora con una petición algo interesante. Aparece con una petición algo interesante, aparece con una petición algo quizás difícil de cumplir. Y presenta un Dios que Faraón no conoce. Dentro de su larga lista de dioses, él no sabe quién es Jehová. Por eso le dice, ¿quién es Jehová? Para que yo oiga su voz. Yo no conozco a Jehová. Y desde un principio podemos ver la oposición del Faraón al mandato divino. Ahora, esto no era resultado de la ignorancia, sino del odio y de un espíritu de desafío. Y fíjense que esto, apreciados hermanos, podemos nosotros corroborarlo, porque definitivamente si los egipcios no adoraban a Jehová, no era porque ellos no querían, ¿ok? Sino definitivamente porque ellos sencillamente no quisieron escuchar nunca al Señor. Nunca al Señor. Los ídolos eran muchos, pero ellos tenían y sabían que Moisés había estado allí, sabían que ese pueblo que ellos esclavizaban tenían un Dios, sabían cómo había llegado ese momento, cómo habían llegado a ese lugar, sabían que definitivamente, pues el Señor, era un Dios verdadero, Ahora, qué interesante es que la palabra Egipto en hebreo es Misraín o Misrayín, que significa tierra de doble dominio, en referencia a la severa esclavitud y al uso de la autoridad para mandar, gobernar y decir a otros qué debían hacer. Y aquí entonces tenemos a Moisés abogando por el pueblo que trabajaba, el pueblo que hacía muchas cosas. Incluso pareciera como que es primera vez que se escucha, ¿no? Y esto lo digo de buena manera. Es primera vez como que Faraón escucha reposo para unos esclavos. Reposo para unos esclavos. ¿Cuándo se ha visto eso? Libertad para unos esclavos. ¿Cuándo se ha visto eso? Y definitivamente las palabras de Faraón no solamente eran un desafío para Moisés y Aarón, sino también eran algo así como que ¿quién te crees tú para que entonces ahora vengas? Y no olviden que Moisés era el que iba a ser el Faraón, y quizás Tutmosis III tenía 2 años cuando fue puesto en el trono egipcio por un sacerdote tras la muerte de su padre Tutmosis II. Y lo más probable es que aquel fuera investido para impedir que Moisés llegara a ser Faraón. ¿Se entienden el punto? Entonces, en aquel momento, Moisés, el hijo adoptivo de Hatshepsut, en aquel momento tenía 26 años, y Tutmosis III fue el corregente con su madrastra Hatshepsut, y cuando ella murió, en ese momento Moisés estaba en Madián. Tutmosis III tenía 24 años cuando comenzó su reinado, ya no como corregente. Entonces destruyó todos los monumentos y estatuas que llevaban el nombre o la imagen de Hatshepsut, y también es conocido por sus campañas militares, y dice la historia que se destacó como constructor, y tenía 56 años más o menos el momento cuando llega Moisés. En pocas palabras, tú no existes, Moisés. ¿Ahora qué vienes? ¿Ahora qué vienes? Si vemos todo el contexto, mis queridos hermanos, si vemos todo lo que estaba aquí presente, interesante. Y Dios estaba literalmente obrando. Y todas las situaciones que se iban a presentar eran un llamado, eran un
un llamado al pueblo de Israel a no dudar, pero también iban a hacer un llamado al faraón para que tomara decisiones correctas. Les comentaba hace un momento que antes de que nosotros seamos allí librados y que vivamos en esa plenitud maravillosa de lo que significa tener el gozo del Señor en nuestras vidas, muchas veces vamos a pasar por pruebas. Hay cosas que tienen que ser eliminadas de nuestra vida, que tienen que ser quitadas. El egoísmo, los rasgos de carácter duros y anticristianos. Ahora, ¿cómo lo hace el Señor? Pues el Señor permite muchas veces que entremos allí, ¿no?, en aguas profundas, aguas de aflicción que cubren nuestra alma, para que lo conozcamos y a Jesucristo a quien ha enviado. ¿Con el objeto de qué? Con el objeto de hacer brotar de nuestro corazón anhelos profundos de ser purificados de la contaminación y que salgamos de la prueba más puros, más santos, más felices. A menudo entramos en el crisol de la prueba con nuestras almas oscurecidas por el egoísmo, pero si somos pacientes bajo la prueba decisiva, saldremos reflejando el carácter divino. Cuando su propósito en la aflicción se cumple entonces en nuestra vida, dice el Salmo 37:6, promesa maravillosa que se cumplirá en usted y en mí. Exhibirá tu justicia como la luz y tus derechos como el mediodía. Ahora, no es que el Señor descuida nuestras oraciones, no. Y ese es un peligro en el cual podemos todos nosotros caer. Vemos la prueba, clamamos al Señor, parece que no hay respuesta y pareciera como que nos descorazonamos. Y dejamos entonces de perseverar en la oración. Creo, apreciados hermanos, que cada día debemos de permanecer más firmes y fieles al Señor. Es decir, en medio de cualquier situación, usted debe y yo debo, todos debemos demostrar una confianza firme y sin rodeos en Dios. A menudo Él va a tardar en contestarnos para probar nuestra fe o la sinceridad de nuestro deseo. Pero cuando Dios comienza a actuar en función de su voluntad, será de gran bendición para nuestra vida. Y eso es lo que estaba pasando con Israel. Permítame hacerle rápidamente como una especie de panorama de lo que vamos a estudiar durante esta semana. Moisés viene después del llamado del Señor, se reúne con Aarón, llaman al pueblo, a los ancianos, se dan cuenta que sí, es verdad, es Dios el que está llamando, viene el momento y entonces se presentan ante Faraón y cuando le dice, deja ir a mi pueblo, esperando una respuesta positiva, entonces empiezan los problemas. Y la situación de Israel cambió de manera inesperada. Dios entonces había enviado a Moisés que viene con una promesa que dice que sacaría a su pueblo de Egipto. Pero en lugar de eso, cuando Moisés se presenta por primera vez, la vida empeoró, el trabajo empeoró, las cosas comenzaron a empeorar. Y Faraón les exigía cosas que no eran razonables. Además, se negó a dejar que los israelitas fueran a adorar a Dios. Y las circunstancias se hicieron tan malas, apreciados hermanos, y tan difíciles, que el capítulo número 6, el versículo número 9, nos dice, de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Y yo creo que esto para Moisés fue frustrante, porque él dijo, bueno, Señor, tú me envías aquí, me envías a anunciar esto. Vengo confiado de que todo va a salir bien y mira cómo salen las cosas. Pero fíjense que Dios le pidió de nuevo a Moisés que siguiera hablando. Dios le pidió de nuevo a Moisés que siguiera adelante. ¿Y qué es lo que le dice Moisés? Aquí que los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará Faraón, siendo yo torpe de labios? Otra vez las excusas. ¿Pero por qué? ¿Por qué las excusas? Pues las excusas volvieron ante ver que la situación no cambiaba. Y creo que a veces nos pasa a todos así, ¿verdad? A veces enfrentamos situaciones difíciles, a veces enfrentamos situaciones muy terribles, pero fíjense ustedes, mis queridos hermanos, que nos desanimamos. Pocas veces, vamos a ser sinceros, pocas veces
nos animamos a seguir adelante, pensando que bueno, o sea, si el Señor no me escuchó a la primera y oré una segunda vez y una tercera, ¿quién me va a escuchar una cuarta? Mira cómo siguen las cosas. Pero recuerda cómo iniciamos hace un momento. Muchas veces las pruebas son necesarias para ver si nuestro deseo es sincero, para ver si estamos dispuestos a cambiar, para ver si estamos dispuestos a trabajar conforme a la voluntad del Señor. Así que creo que Moisés necesitaba entender que debía de perseverar, debía de aferrarse, tenía que aferrarse y tenía que hacer las cosas conforme a la voluntad del Señor. Tenía que permitirle a Dios que dirigiera por completo su vida. Y nosotros en medio de las dificultades, mis queridos hermanos, necesitamos también eso. A pesar de que existan rotundos no, a pesar de que el mundo se levante, a pesar de que se levanten las pruebas, usted va en fe en el nombre del Señor. Y más que decir, ¿por qué afliges este pueblo? ¿Por qué me enviaste? ¿Para qué? Aunque era un reclamo quizás válido, porque las circunstancias se complicaron. La situación de los israelitas se complicó y entonces se entran en un dilema difícil. Y eso fue algo que devastó completamente quizás el corazón y la fe de Moisés. Pero a pesar de eso, no debemos de dudar de las promesas del Señor. No debemos dudar de la voluntad del Señor. Dios estaba preparando el escenario para la liberación. Y estaba preparando a Moisés y Aarón ahora para una confrontación muy puntual con el faraón. Y no eran ellos, era Dios que iba a pelear por su pueblo. Quizás Faraón llegó a pensar que Moisés venía a reclamar su derecho al trono, y eso no era la misión de Moisés. La petición de Moisés fue sencilla: deja ir a mi pueblo. Y la respuesta de Tutmosis III, la respuesta de Faraón, fue definitivamente, apreciados hermanos, un gran desafío. Un gran desafío. Porque quizás, como ya hemos dicho, pensaron que todo iba a ser fácil. Moisés y Aarón habían sido aceptados por los ancianos de Israel para que fueran sus dirigentes señalados por Dios. Los dos hombres fueron a Faraón y consiguieron una audiencia con el rey. Los registros antiguos destacan que no era fácil que un plebeyo obtuviera una audiencia con el rey. La experiencia anterior de Moisés en la corte ahora le fue de provecho, pues sabía cómo llegar hasta el rey. Era razonable el pedido que estaban presentando delante de Faraón. Los israelitas no podían ofrecer sus sacrificios de animales en presencia de los egipcios, sin provocar un estallido de rencor religioso, puesto que entre los animales que habrían de ser muertos, habían algunos que los egipcios consideraban sagrados, y por lo tanto no debían ser muertos por ningún motivo. Además de eso, que los israelitas celebraran fiesta a Jehová, la fiesta del reposo, holocausto al Señor, allí en medio del pueblo que les agobiaba y de todo ese pasado y toda esa vida terrible, no creo que era lo mejor. Entonces, para evitar todo esto, pues la fiesta de los israelitas debía celebrarse más allá de los límites de Egipto, en el desierto. Entonces, fíjense que esta petición no le gustó mucho al faraón, quien dice, ¿no? ¿Quién es Jehová? Yo no conozco a Jehová. Yo no conozco a Jehová. Faraón no tenía el corazón correcto, pero hizo la pregunta correcta. Moisés preguntó, ¿quién soy yo? Y las preguntas relevantes no se trataban acerca de Moisés o del faraón, sino de quién es Jehová. Si Faraón hubiera conocido quién era Jehová, con gusto habría librado a Israel. Pero fíjense que no. Estaba haciendo la petición, no era algo fácil. Era gente que estaba allí trabajando, era gente que hacía las cosas que los egipcios no querían hacer, y la petición no era razonable. Además, eran esclavos. Faraón ignoraba el nombre del Dios de los israelitas, o bien simuló ignorarlo. Ahora, no importa cuál fuera el caso, lo cierto es que él se sentía superior a cualquier dios extranjero, y más a los dioses, y más al Dios de quienes él tenía oprimidos y de los esclavos. Ahora, podemos hacernos aquí una pregunta. ¿Acaso su padre
y su abuelo no habían oprimido a los israelitas sin la interferencia de su Dios. ¿Por qué debía molestarse en tomar en cuenta un Dios tan obviamente desinteresado en los asuntos de su propio pueblo y aparentemente incapaz de ayudarlo? Pero esas eran las preguntas, ¿no?, de Faraón. Esas eran las preguntas de Faraón. Prácticamente, fíjense que la respuesta de Tutmosis es todo un desafío, no contra Moisés, sino contra Dios mismo. En pocas palabras, desafiaba la existencia de Dios. Y este punto es interesante destacarlo. Si ha existido una nación, apreciados hermanos, si ha existido una nación desafiante a la verdad de Dios, si ha existido una nación que definitivamente se levantó en la historia con fanatismo, se levantó en la historia con arrogancia, es el pueblo Egipto. ¿Quién es el Señor? ¿Quién es el Señor? Faraón pensaba que él era el único, niega la existencia de Dios, él como entidad, él como el que se creía, se opone a Dios y a su palabra y a su pueblo. La frase "tampoco dejaré a Israel" pone aún más de manifiesto esta rebelión contra el Dios vivo, convirtiendo a Egipto en un símbolo no solo de la negación de Dios, sino de un sistema que lucha contra él. Ahora, si nosotros revisamos la historia, no es extraño que quizás milenios después, en la Revolución Francesa, usted lo puede ver, Apocalipsis 11:8, el faraón allí no creía ser Dios, una deidad, un hijo de Dios, y él negó al Señor. Pero fíjense que en la Revolución Francesa, la Francia revolucionaria, también se hizo lo mismo. Se negó al Señor. Es verdad, cayó el papado, pero ellos se levantaron allí y negando al Señor. Y durante, quizás, algunos dicen que 2 años, 1 año, se vio lo terrible de lo que es que el hombre niega absolutamente al Señor y pretendan los hombres instaurar sistemas o instaurar lo que mejor se les parezca sin el Señor. Y creo que el ejemplo es sencillo. Usted puede ver muchas personas o nosotros mismos, vamos a decirlo con seriedad, cada vez que desafiamos al Señor porque queremos hacer las cosas a nuestra manera o cuando nos olvidamos de Dios, las consecuencias son terribles. Elena White, en El conflicto de los siglos, la página 312, dice lo siguiente: de todas las naciones mencionadas en la historia bíblica, fue Egipto la que con más osadía negó la existencia del Dios vivo y resistió sus mandatos. Ningún monarca se aventuró jamás a rebelarse tan osada y altaneramente contra la autoridad del cielo como el rey de Egipto. Cuando se presentó Moisés ante él para comunicarle el mensaje del Señor, el faraón contestó con arrogancia: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y me gusta mucho la definición que utiliza la señora Elena de White. Esto es ateísmo. Esto es ateísmo. Y la nación representada por Egipto iba a oponerse de un modo parecido a la voluntad del Dios vivo y manifestaría el mismo espíritu de incredulidad y provocación. Por eso es que usted puede leer, apreciados hermanos, que la Biblia, cuando destaca el evento de la Revolución Francesa, allí en el contexto de Apocalipsis capítulo número 11, cuando se habla de los 2 testigos, se describe a este sistema y le da una característica bien interesante, versículo número 8, y sus cadáveres que estarán en la plaza de la gran ciudad, en un sentido espiritual, se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y creo que todos entendemos ese contexto. Entonces fíjense que todo aquello que se levanta en este tiempo en contra del Señor, lo niega abiertamente, es ateísmo. El mundo está así. El mundo también hoy en día, usted va y le predica a las personas y muchas personas dicen: ¿quién es el Señor? ¿Qué respondemos nosotros? ¿Qué respondemos nosotros? Vivimos momentos difíciles, pero al igual que Moisés y Aarón, Dios está con usted. Que el Señor le bendiga.